Seguro.
Hola, buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Bien. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema del recurso extraordinario. Hoy vamos a ver nulidad e inconstitucionalidad y después vamos a ver algunas otras cuestiones vinculadas al recurso extraordinario, sobre todo a la facultad simplificada en materia de resolución de recursos extraordinarios. Nosotros habíamos analizado la clase anterior una de las vías de acceso a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que como dijimos era el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. En este estudio que habíamos hecho vimos que era la más rica de todas las... ¿Me escuchan bien? Sí. Era la más rica, una de las vías más ricas en cuanto a la posibilidad de arribar a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que a través de ese recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumplía distintas funciones. ¿Recuerdan? La correcta aplicación de la ley, la nomofiláctica, la función interpretadora de la ley a través de interpretadora del derecho común, y por último la diquelógica a través del control de la sentencia constitucional por vía de la teoría del absurdo. Pero después dijimos que había dos vías más de acceso a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que estaban previstas en el artículo 161, y una de ellas es el recurso extraordinario de nulidad. El recurso extraordinario de nulidad se vincula con los requisitos que exige la Constitución de la Provincia de Buenos Aires para las sentencias definitivas dictadas por las cámaras de apelaciones y tribunales de instancia 1. Las causales que provocan la nulidad están indicadas en los artículos 168 y 171 de la misma Constitución. Esta nulidad funciona a pedido de parte y excepcionalmente puede ser declarada de oficio. En todos los casos, esta nulidad requiere del dictamen. ¿Se está escuchando algo de fondo? No sé, como que estuvieran martillando o algo. A ver. Bueno, dijimos que en todos los casos requiere el del dictamen del Procurador General. Una de las primeras causales habla de que los tribunales deben resolver todas las cuestiones esenciales que le someten la decisión las partes. Ahora bien, ¿qué son cuestiones esenciales? Son aquellas que han determinado la plataforma misma de la litis, las que en palabras de un viejo trabajo de los doctores Azpilicueta y Tesone, dice que remiten ontológicamente a los elementos de la pretensión y de la oposición. El análisis y resolución de aquellos puntos que constituyen la estructura de la traba de la litis y conforman el esquema jurídico que la sentencia necesariamente debe atender para la solución de un litigio. Lo importante, cuando uno plantea una nulidad por omisión de cuestión esencial, es que debe identificar el tema omitido y demostrar la esencialidad
de ese vicio. Sí debemos llamar la atención en este punto que esta nulidad puede ser parcial. Hoy precisamente estaba trabajando sobre un tema que se vinculaba a una cuestión de una sentencia laboral, dentro de las cuales se solicita la nulidad parcial de esa sentencia, porque dentro de los planteos que había hecho la demandada, había uno que era muy importante, que se vinculaba con una cuestión de que si se reconocía el crédito como lo pretendía la actora, trabajadora, ese crédito implicaba que a esa trabajadora, ustedes saben muy bien que cada vez que uno se le paga el sueldo a una persona, hay retenciones que tiene que hacer el empleador, que debe ingresar al sistema de seguridad social, sindicato, etcétera, ¿verdad? Entonces la demandada, cuando contestó a la demanda, planteó que si eventualmente hacía lugar a esa demanda y hacía pagar esas diferencias salariales, debía tener en consideración el tribunal que debía descontarse sobre esa indemnización o esa diferencia aquellos aportes que se debían hacer a la seguridad social, etc. Y ese punto, que era un punto a tratar, no fue tratado por el tribunal. La realidad es que muchas veces lo que nosotros vamos a ver es que esas omisiones en que incurrió la sentencia pudieron haber sido subsanadas a través de un recurso de aclaratorio. Lo que pasa es que si bien antiguamente la Corte de la provincia de Buenos Aires había sentado criterio de que si no se pedía la aclaratoria no podía plantearse luego el recurso de nulidad, luego dejó de lado esa doctrina y actualmente, si yo omití pedir una aclaratoria en la instancia ordinaria, puedo luego igualmente interponer un recurso extraordinario de nulidad. ¿Está claro este punto? Muy bien. Algunos puntos, vamos a puntear algunas cuestiones que han sido consideradas esenciales. Por ejemplo, cuando el punto del punto omitido dependa la suerte del proceso, o cuando el punto omitido haya integrado la traba de la litis o incida en el resultado final del mismo. ¿Qué se planteaba hoy en esta omisión parcial? Es que si el empleador no puede descontar de las sumas que tiene que abonar a la actora trabajadora esos aportes destinados a la seguridad social, se le provoca un perjuicio. ¿Por qué? Y porque los va a tener que ingresar él desde su patrimonio, cuando eran retenciones que estaban a cargo de la empleada. ¿Entienden? Entonces uno que plantea ahí que esa omisión en resolver ese punto provoca un daño al patrimonio del empleador. ¿Por qué? Porque tiene que asumir el pago de esos aportes a la seguridad social de su propio bolsillo. No son considerados esenciales. En primer lugar, planteos que se incorporan extemporáneamente a la causa, los planteos accesorios, los argumentos de hecho y de derecho que esgrimen las partes para sustentar su posición, las objeciones relativas a la valoración de la prueba o la discrepancia con la resolución del juez. Lo que es muy importante es que esa cuestión esencial haya sido omitida por descuido o inadvertencia. Obviamente, no habrá omisión
cuando el tribunal evita abordar el tema fundadamente, o cuando el tribunal resuelve un tema que lo excluye, o cuando la responde implícitamente. La segunda causal tiene que ver con que estamos frente a un órgano colegiado y en la sentencia definitiva cada integrante debe emitir su voto de manera individual y fundada. Obviamente nosotros sabemos que es perfectamente válido el voto por adhesión. Ahora bien, fíjense que, claro, cuando uno ve este punto, lo que le vamos a exigir a esta resolución judicial que va a ser dictada por este tribunal colegiado es que, además del voto individual y fundado, es que este pronunciamiento judicial debe hacer mayoría, y que no es una sola mayoría de votos, sino que se exige mayoría de votos y de opiniones fundadas, concordantes. Es decir, la decisión mayoritaria debe sustentarse en las mismas bases argumentales. En tercer lugar, la tercer causal que provoca la nulidad de un pronunciamiento es la ausencia de fundamentación normativa. ¿Por qué? Porque la fundamentación normativa permite conocer las pautas de objetividad legal que se utilizaron en la sentencia. En algún caso bastante antiguo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires admitió que esa cita legal haya sido cumplida, digamos, o la falta de cita legal haya sido cumplida a partir de citas doctrinarias que permitían desentrañar el fundamento jurídico de ese pronunciamiento. Como dijimos, cuando hablamos la clase anterior, la anulación del fallo, ¿se acuerdan cuando hablamos de casación negativa? Provoca la devolución del expediente para el dictado de una nueva sentencia por otro tribunal. Es lo que se conoce con el nombre de casación negativa. En el ámbito del derecho procesal, se está dejando de lado este tema de la casación negativa. ¿Por qué? Por la pérdida de tiempo que provoca la anulación de un pronunciamiento judicial y la devolución del expediente para el dictado de uno nuevo. Y una nueva sentencia que además puede ser nuevamente recurrida en instancia extraordinaria. Entonces, la tendencia es en los códigos procesales modernos a eliminar la casación negativa
imponiendo la casación positiva para este tipo de recursos. También hemos visto en algún caso particular, vinculado, por ejemplo, a temas de salud, que excepcionalmente la Corte ha asumido en este tipo de temas la casación positiva. En este tema, para darles un ejemplo claro, este tema fue una causa, la 119.134, por si tienen interés en leerla. En este caso particular era un amparo de salud contra Medicus y la sentencia es decretada su nulidad por la falta de fundamentación jurídica a la misma. Pero claro, si se devolvía esta causa a los efectos de que se dicte un nuevo pronunciamiento, hubiera conllevado la pérdida de muchísimo tiempo. Entonces, teniendo en consideración la materia que se trataba, que era un amparo de salud y la provisión de una droga para el actor con una cobertura que era desconocida con la empresa de medicina prepaga, se decreta la nulidad, pero el mismo tribunal procede a dictar sentencia sobre el fondo de eso. Ahora bien, nosotros dijimos que la nulidad era a pedido de parte, pero yo les dije también que excepcionalmente se admitía que se decrete la nulidad de oficio. Se ha visto, por ejemplo, la declaración de nulidad de oficio, cuya facultad es exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, cuando el acto jurisdiccional adolece de las formas sustanciales impuestas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires para las sentencias definitivas, y este vicio hace que se imposibilite la función revisora de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Algunas veces, y también de manera excepcional, hemos visto la declaración de nulidad de oficio, pese a que estaba tratando un recurso de extraordinario de inaplicabilidad de ley. Y esto, por ejemplo, si ustedes quieren, pueden leer una causa que es la 100.158. Era una causa que se originó en Mar del Plata. Carciocci con María Elizabeth contra Pesquera Costa Brava. Un incidente de pronto pago en Pesquera Costa Brava concurso. ¿Acá qué pasó? Si bien se trataba de una sentencia formalmente correcta, porque habían intervenido varios jueces, lo que pasó fue que lo que se apareció como sentencia era el borrador que circulaba entre los jueces. Y en algún momento la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dice que se trataba de un borrador ininteligible, y que por lo tanto
esa desconexión que se observaba, dice en el texto, mostraba frases sin sentido. Y la Suprema Corte, fíjense por ejemplo lo que dice, este fallo padecía de graves déficits de fundamentación que impiden conocer el curso lógico y jurídico del que deriva la resolución final, obstaculizando así la posibilidad de abordar debidamente el recurso extraordinario de inaplicabilidad del derecho. Es decir, era un borrador ininteligible. Claro, el profesional interpuso un recurso extraordinario criticando la sentencia, un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pero al ser un borrador, claro, tenía dentro de su texto algunas menciones que eran propias de observaciones que se pueden hacer entre los jueces. Y la Corte consideró, en este caso particular, que se trataba de un borrador ininteligible y que por lo tanto no cumplía el déficit de argumentación, era tal que impedía tratar el recurso extraordinario que la parte había presentado. Yo les contaba la otra vez, a ver si lo tengo por aquí, y ya se los voy a enviar. Era un recurso extraordinario de nulidad, que en mi caso lo había presentado contra una sentencia de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, vinculado a una causa donde se trataba de un pagaré. A ver si lo tenemos por acá. Donde uno había interpuesto este recurso extraordinario con fundamento en que se había omitido la única cuestión que se había sometido a la apelación y que esa cuestión, que era un tema de intereses, nunca había sido tratado por la Suprema Corte de la provincia, por la Cámara de Mar del Plata. En ese caso particular, se llama Banco Francés con Nicoleto, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso extraordinario. Acá lo tenemos, Nicoleto, recurso extraordinario de nulidad. Fíjense ustedes, lo van a ver, ahora se los voy a enviar. Van a ver que este recurso extraordinario, estoy mirando, en este momento tiene 9 carillas nada más. Ustedes pensaban que era un recurso extraordinario que iba a tener cantidad de fojas, nada que ver. Es algo muy simple y muy fácil de entender, porque fíjense ustedes, breve reseña de antecedentes. El agravio. La sentencia no guarda un hilo conductor común en el voto mayoritario, disponiendo en temas que no son motivo de agravio, omitiendo claramente el tratamiento del tema propuesto a revisión. Y el tratamiento propuesto a revisión era la tasa de interés. Es decir, el pacto de intereses y su legalidad. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires acogió este recurso extraordinario. A ver si puedo entrar al aula, ya se los estoy enviando para que lo vean. Acogió este recurso extraordinario y decretó la nulidad de la sentencia. Lo van a ver, es tan simple el recurso y tan fácil de comprender, les va a ser muy fácil de comprender lo que es un recurso extraordinario de nulidad. Muy bien, ya estamos llegando. Derecho procesal civil. Avisos. Añadir nuevo tema. Recurso extraordinario de nulidad.
Esto fue interpuesto en el año 2011. Ya se los estoy enviando para que lo vean. A ver. Aguarden un minutito y ya se los estoy enviando. Así lo ven. ¿Qué no me deja subir más archivos? No sé por qué. A ver. Ay, Dios. A ver, ¿se fijan, chicos? Si pueden entrar. A ver. No sé por qué no lo puedo mandar. ¿Está en el campus? Sí, pero no me deja. Dentro de avisos no vi nada. No es que no me deja mandarlo, a ver. Voy a tratar de enviarlo nuevamente, a ver. Sí. A ver, añadir nuevo tema. Recurso extraordinario, nulidad. Avanzado. Archivo. Seleccionar archivo. Nicoletto. Subir este archivo. Enviar al foro. A ver ahora. Ahí sí lo deben haber recibido, a ver. Sí, ya figura. Sí, ahora sí está. Ábranlo, fíjense ustedes qué sencillo que es el recurso. ¿Ven? Fíjense que está en negrilla. No hay una sola mención a lo que es motivo del agravio, es decir, el pacto de interés y de ilegalidad. Ello era lo único habilitado para el tratamiento por la excelentísima Cámara de Apelaciones en consonancia con lo dispuesto en el 272. La sentencia en ese sentido no trata la cuestión propuesta a revisión, incumpliendo los artículos 161 y 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Incongruencia por omisión. Luego véanlo y van a ver que
qué sencillo es un recurso extraordinario. Pero también tengan en cuenta que esa nulidad, como dijimos hoy, es una nulidad que puede abarcar a todo el pronunciamiento o a una parte del pronunciamiento. Muy bien. Vamos a ver ahora el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. En primer lugar, el artículo 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires nos dice que toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten o privan a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicadas por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabo estos derechos, libertades y garantías tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo le cause contra el empleado funcionario que haya utilizado o ejecutado. También vimos nosotros que esta posibilidad de análisis constitucional tenía dos vías dentro de la provincia de Buenos Aires, que era la acción de inconstitucionalidad y el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Pero también tenemos que hacer mención a que en este control de constitucionalidad que ejercen los tribunales, también se ha reconocido la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Es decir, hay una propuesta por la parte que se puede canalizar de análisis constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad o a través del recurso de inconstitucionalidad. Y a ello le debemos sumar la posibilidad de que de oficio el juez o el tribunal puedan decretar la inconstitucionalidad. Muy bien. ¿Qué dice el Código Procesal? Ya reglamentando el artículo 161, inciso primero de la Constitución, en su artículo 299. El recurso de inconstitucionalidad procederá contra las sentencias definitivas de los jueces o tribunales de última o única instancia, cuando en el proceso se haya controvertido la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y siempre que la decisión recaiga sobre ese tema. Artículo 299. Lo importante es que el Código Procesal reconoce en este caso lo que dijimos nosotros, casación positiva. Por lo tanto, en el caso de que se declare la inconstitucionalidad, el tribunal, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, resolverá el tema conforme a la norma que considere constitucional. Obviamente, el objeto de este recurso de inconstitucionalidad es imponer la supremacía de la Constitución. En el fallo se ha puesto en juego una regla que es inconstitucional. Lo que nosotros vamos a observar es que hay un error del juez que tiene como antecedente el error del legislador al dictar una norma inconstitucional. Obviamente que siempre tenemos una referencia, que es una confrontación normativa entre la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales. ¿Cuáles son los requisitos? Obviamente procede contra sentencias definitivas.
acá aparece algo que es muy importante. Que esto lo vamos a ver luego en el recurso extraordinario federal del artículo 14 de la ley 48, y que es el planteo oportuno de la cuestión constitucional en las instancias ordinarias. Habitualmente ese planteo se va a canalizar a través de una vía de defensa o excepción. Es decir, ese planteo generalmente se va a hacer en los escritos constitutivos del proceso. La excepción a este tema, a este planteo oportuno, es cuando aparece en la sentencia de Cámara revocatoria de la sentencia de primera instancia, es decir, lo que nosotros conocemos con el nombre de inconstitucionalidad sorpresiva. Es decir, lo importante cuando uno piensa en el planteo oportuno es que aparecen tres requisitos claros: que haya controversia sobre la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, que la decisión haya sido resuelta de manera definitiva por el tribunal o Cámara de Apelaciones, y obviamente que haya sido resuelta de manera desfavorable. Y algo que es muy importante, el tercer requisito, es la existencia de un perjuicio jurídico concreto derivado en forma directa de la aplicación de ese precepto que nosotros estamos estimando que es inconstitucional. Por eso, cuando uno hace el planteo de inconstitucionalidad, además obviamente de fundarlo, tiene que expresar claramente el perjuicio que le provoca precisamente la aplicación de ese precepto que uno está tildando de inconstitucional. Tanto en el recurso extraordinario de nulidad como en el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, no hay dictamen, no hay depósito previo. En ambos hay dictamen del Procurador General y, a diferencia del de nulidad, la Suprema Corte va a ejercer casación positiva, es decir, no hay reenvío. Queda por ver ahora algunos puntos que se vinculan con el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y también con esto que hemos dicho nosotros
era una facultad de resolución simplificada que fue incorporada en el artículo 31 bis de la ley 5827, que es la ley que organiza la justicia dentro de la provincia de Buenos Aires. Vamos a mirar la norma y la vamos a tratar de explicar. Por aquí la tenía, y como siempre pasa, cuando uno tiene que hablar sobre la norma, se nos traspapela. Pero vamos a hacerlo mucho más fácil. La buscamos por internet y listo. Hay un aspecto que es también importante que lo destaquemos. Si bien los recursos extraordinarios que hemos venido hablando nosotros, los estamos viendo desde el punto de vista del proceso civil y comercial, también dentro del proceso laboral tenemos el recurso extraordinario. De la misma forma. Lo que pasa es que hay una particularidad en la ley laboral, que la ley laboral en el recurso extraordinario exige, para poder recurrir, ya sea por inaplicabilidad de ley, ya sea por nulidad o por inconstitucionalidad, que en todos los casos se deposite el monto de la condena. Fíjense que acá no hablamos de un depósito previo vinculado, como dijimos nosotros en su momento, a un porcentual del monto del agravio y solamente para el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Acá el depósito que se exige, reitero, es para los 3 recursos extraordinarios, es el del monto de la condena. Muy bien, vamos al artículo 31 bis de la ley 5827. Este artículo es muy rico porque lo que trajo aparejado es, en primer lugar, lo que se ha conocido o mal conocido con el nombre del certiorari positivo. Fíjense ustedes, en cualquier estado de su tramitación, si la Suprema Corte de Justicia considerare que los recursos extraordinarios de nulidad, de inconstitucionalidad o inaplicabilidad de ley o doctrina legal no reúnen los requisitos esenciales que han sido insuficientemente fundados, que plantean agravios desestimados por el mismo tribunal en otros casos o análogos, o que la cuestión que someten a su conocimiento es insustancial o carece de trascendencia, podrá rechazarlos con la sola invocación de la presente norma y la referencia a cualquiera de las circunstancias expuestas. Esto es que la Suprema Corte, fíjense, ya sea al momento de recibir el expediente o aún durante el trámite, puede utilizar esta norma y decir, esta facultad de resolución simplificada, como la llama el doctor Camps, y directamente decir, esta cuestión ya ha sido planteada por ante este tribunal, como usted la planteó, no tiene términos nuevos que merezcan su reconocimiento, y por lo tanto, directamente le voy a rechazar el recurso, pero al momento de rechazar, a diferencia del 280 del Código Nacional, me van a decir por qué motivo me están rechazando. Por eso dice, es un certiorari negativo fundado. Es decir, me van a decir, te rechazo el recurso, ¿pero por qué? Porque esta cuestión ya la resolví 10 veces, todas en el mismo sentido, y me van a citar, ¿comprenden?, los pronunciamientos en que la Corte ya la resuelve. ¿Sí?
Ahora bien, sigue la norma, dice, la Suprema Corte podrá hacer recurso, hacer lugar, ahora a la inversa. La Suprema Corte podrá hacer lugar a los recursos extraordinarios de nulidad, inconstitucionalidad o inaplicabilidad de ley cuando hubiese estimado otros recursos en casos sustancialmente análogos. En tal supuesto se considera suficiente fundamento la referencia a los precedentes y la cita del presente texto legal. Es decir, esto es al revés. Antes, para rechazar, me dice, esto ya lo resolví de esta manera, usted no me trajo ninguna novedad en su planteo, no hay argumentos nuevos, se lo rechazo y me citan las causas, los precedentes en los cuales fijó su posición. Ahora es al revés. Ahora es para acoger el recurso. ¿Comprenden? Me dice, ah, sí, tiene razón Del Cerro, esto yo ya lo resolví de esta manera, así que muy simplemente acogen el recurso, citan los precedentes y resuelven. Ahora fíjense qué interesante este párrafo que sigue a continuación. Con carácter excepcional, la Suprema Corte de Justicia podrá dar trámite a los recursos de inaplicabilidad de ley que no superaran las limitaciones legales fijadas en razón del valor del litigio o la cuantía de la pena, si según su sana discreción, mediare gravedad institucional o un notorio interés público, o bien si considerare indispensable establecer doctrina legal, siempre que se tratare de dirimir cuestiones jurídicas relativas al derecho de fondo aplicable y el recurrente hubiere formulado planteo en tal sentido. ¿Qué es lo que me están diciendo acá? Es algo muy simple. Lo vamos a dar con un ejemplo, vamos a buscarlo acá en la jurisprudencia de la Corte. Nosotros vimos el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y lo primero que observamos que este recurso decía que el monto del agravio debía superar los 500 ius, ¿es verdad? Con lo cual, nos encontrábamos con una situación en la cual, si yo tenía un agravio porque no estaba de acuerdo con la sentencia, pero no superaba los 500 ius, mi causa moría en la Cámara de Apelación. ¿Es verdad? ¿Qué pasó con la tarjeta de crédito? Yo les conté a ustedes este tema de la tarjeta de crédito y el pagaré de consumo, ¿se acuerdan? La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires advirtió que en la provincia de Buenos Aires un distinto tratamiento respecto del pagaré de consumo que traía inseguridad jurídica. ¿Por qué? Y porque el pagaré de consumo como tal no existe. Por lo tanto, el pagaré de consumo generaba tres posturas diferentes dentro de la provincia de Buenos Aires. Y eso, ¿se acuerdan lo que dijimos? Esa función interpretadora que tiene la Corte, para establecer un mismo pagaré podía generar que esa demanda, que el juez diga, el pagaré es pagaré, por lo tanto es un título de crédito, por lo tanto es un instrumento comercial, se basta a sí mismo, es incausado, por lo tanto, si alguien me viene a hablar de la causa de la obligación, yo no lo voy a escuchar. Decía una Cámara de Apelación. Otra Cámara de Apelación, frente al mismo pagaré, decía, este pagaré, que es ejecutado por una entidad financiera, contra una persona física, por un monto que hace suponer que se trata de un préstamo personal, es un pagaré de consumo. Por lo tanto, si es un pagaré de consumo, no reúne
los requisitos establecidos para las operaciones de préstamos de consumo del artículo 36 de la ley 2440 es un título y nada. Fíjense, el mismo pagaré, ¿eh? Y otros decían, si es un pagaré de consumo, para poder ejecutarlo me tiene que traer el contrato de préstamo y el pagaré. O sea, 3 soluciones legales de cámaras de apelaciones para un mismo instrumento, para una misma situación jurídica. ¿Qué hizo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? Utilizando esta facultad del artículo 31 bis, dijo, esta ejecución la voy a pescar. No le daban los 500 días. Lean, fíjense el texto del artículo 31 bis. Podrá dar trámite a los recursos de inaplicabilidad de ley que no superaran las limitaciones legadas en fijar, en razón del valor del litigio, la cuantía de la pena. ¿Por qué? Porque las menores a 3 años no pueden ser revisadas por la Corte. Las penas menores a 3 años. Acá estamos hablando del valor del litigio. Era un pagaré que no superaba, obviamente, los 500 días. ¿Y qué hizo la Corte? Dijo, voy a sentar, tengo la necesidad de sentar doctrina legal en esta materia a los efectos de unificar el tratamiento en la provincia de Buenos Aires y darle previsibilidad a una situación que venía resuelta de manera muy diferente de acuerdo a los tribunales de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué utilizó? Esta facultad que le dio el artículo 31. Pero fíjense algo que dice la misma norma. Yo le tengo que pedir a la Corte que resuelva utilizando esta facultad. Tiene que haber impulso de parte. Fíjense ustedes que dice, el recurrente hubiere formulado adecuado planteo en tal sentido. No es que yo en el recurso extraordinario recién voy a hacer mención a esta cuestión. ¿Comprenden? Yo ya la traigo incorporada a la cuestión desde el mismo momento en que veo que se va a presentar el problema y ya voy sentando las bases a los fines de que la Corte pueda intervenir. Otro punto muy importante que no les dije y que ahora mirando el tema, cuando vimos el tema del recurso de inaplicabilidad de ley, y que desplaza a la exigencia del monto mínimo o de la cuantía de la pena, y que obligaría a la Corte a tratar un recurso de inaplicabilidad de ley. Esto se vincula cuando la cuestión sometida a juicio en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley porta una cuestión federal. ¿Qué es esto de la cuestión federal? Es cuando se pone en juego alguna cláusula constitucional o una confrontación normativa de carácter federal y que esa cuestión federal es dirimente de la cuestión que se somete a juicio. Cuando esa cuestión federal es dirimente, por ejemplo, se hace un planteo que se vincula con la embargabilidad o no establecida en una ley provincial que uno tilda de inconstitucional,
inconstitucional y depende de cómo se resuelva la cuestión, me podrán ejecutar o no el bien. Como el último, es decir, nosotros tenemos un sistema, ¿se acuerdan que hablamos? Un sistema de control constitucional difuso, no concentrado, por oposición a concentrados, que todos los jueces pueden decretar la inconstitucionalidad de una ley. ¿Se acuerdan? Muy bien. Esto es importante tener en cuenta. Cuando hay un planteo de esta naturaleza de inconstitucionalidad, que es federal, y depende de cómo se resuelva la cuestión constitucional federal, será la suerte que voy a tener yo dentro del proceso. Yo esa cuestión federal, cuestión constitucional federal, la voy a incorporar en la primera oportunidad, como hablamos hoy para la cuestión provincial. En esos casos, fíjense ustedes que la ley 48 exige, para que yo pueda tener la revisión de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del Tribunal Superior Provincial. Ya la Corte Suprema de Justicia, desde Estrada y Damasio, estableció que el Superior Tribunal Provincial son las supremas cortes de cada provincia. Por lo tanto, cuando yo tengo una cuestión constitucional federal, no puede existir limitaciones en cuanto al tratamiento por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, si el juicio porta una cuestión federal que es dirimente y que de ella depende la resolución del proceso, en esos casos esa limitación que me impone del agravio, el artículo 278 del Código Procesal, es desplazada. Obviamente que yo se lo tengo que hacer saber a la Corte a los fines de que al momento de ver los requisitos de admisibilidad de mi recurso, no tenga en cuenta precisamente la limitación en cuanto al monto. ¿Les resultó muy complicada la explicación? No, un poquito. Vamos de vuelta. ¿Quieren? Vamos de vuelta, a ver. Yo sé que para poder llegar a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, tengo requisitos de admisibilidad propios que me impiden llegar. Justamente el monto mínimo del agravio es claro eso. Es decir, yo no voy a poder llegar si mi causa es de 10.000 pesos. ¿Es verdad? Sí. Muy bien. Fabiana. ¿Qué pasa si yo digo, por más que esta causa sea de 10.000 pesos, la suerte de la condena depende de cómo se resuelva una norma que yo tildo de inconstitucional? Pero de inconstitucional no vinculada a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, sino de inconstitucional respecto de la Constitución Nacional. En ese caso, yo como el tribunal, la última palabra en la cuestión constitucional federal la tiene la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Para poder yo llegar a la Corte Suprema de Justicia, necesito de un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque es uno de los requisitos que me establece la Ley 48. ¿Vamos bien, Fabiana? Sí, vamos bien. Pero si la Corte me dice, no, yo no te voy a revisar el recurso de inaplicabilidad de ley,
porque no te da el monto del monto del agravio, ¿qué va a pasar? Y que yo no puedo llegar a la corte porque no tengo el fallo de la corte. Claro. Entonces, en esos casos que hay cuestión federal dirimente, vos le tenés que decir a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿vio que usted no quiere que yo llegue porque mi pleito no tiene 500 IUs? Mi monto de agravio, bueno. Pero ¿sabe qué? Usted igualmente tiene que tratar mi recurso. Porque acá la cuestión que se planteó en el proceso es una cuestión donde se pone en juego una cuestión federal. Y como la última palabra de la cuestión federal no la tiene usted, Suprema Corte, sino la Corte Suprema de Justicia, y de la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que pusimos en juego, depende que me dé la razón o no, usted, Suprema Corte, igual tiene que tratarme el recurso de inaplicabilidad de ley, por más que no llegue a los 500 días. Ah, ok. ¿Entendés? Es decir, Sí, sí. se ve la necesidad, se ve la Suprema Corte, pero siempre tengan en cuenta que de esa cuestión federal depende el resultado del proceso. Es cómo resuelva la Corte esa cuestión, es cómo de constitucionalidad en constitucionalidad, cómo en definitiva se va a resolver mi juicio. Profe, una pregunta. ¿Ese es el Bien. único caso en el que no se exige el monto mínimo del agravio? No, la otra vez creo que habíamos visto el tema de los menores. Yo les comenté a ustedes que por aplicación de la ley de los derechos del niño, en la Convención de los Derechos del Niño, ahí frente al niño no hay posibilidad de establecer cortapisas respecto al tratamiento de los temas que involucran a los niños. Ahí la Corte tiene dicho, por ejemplo, en materia de alimentos contra los progenitores, que no funciona ni el monto mínimo del agravio ni la necesidad de depósito previo. Bien. ¿Mm? Pero bueno, lo importante es que ustedes tengan en cuenta que acá se le impone a la Corte el conocimiento de una causa de menor cuantía, producto de que está en juego una norma tildada de inconstitucional federal y que se hace necesario entonces su intervención a los efectos de que analice la cuestión federal y que dicte un pronunciamiento. ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. ¿Alguna duda más sobre lo que hemos visto? No, ninguna. Bueno, chicos, Doctor, una consulta de otra cosa. las cobro, ¿eh? Las cobro. Una pregunta entonces. Entonces la pregunta. Los martes nosotros tenemos clase porque ayer nos quedamos hasta las 7 conectados y ¿Cómo bueno, no y nos tuvimos? fuimos porque no tuvimos, entonces no sabíamos a quién preguntarle, no lo queríamos molestar, yo le iba a mandar un mail, pero A ver, digo, chicos, a mí no me molestan. no, pero Y a ya estábamos nosotros, todos conectados esperándolo y bueno, como se hicieron las 19 dijimos ya a esta hora no creo que haya y nos fuimos todos. ¿Desde hace 2 martes no tienen clases? No, porque el otro martes nos dio usted o no me acuerdo si nos dio, pero ayer no tuvimos. No, nosotros decíamos que por ahí alguno del centro avise si tenemos o no y nos conectamos. Si igual nosotros estamos en el grupo. Y ahí en Quédense el tranquilos momento. que mañana que ya estoy tirándoles la oreja a los profesores. No, pero igual nosotros dijimos nos vamos, chicos, y de última nos avisan por el grupo y nos conectamos y en el momento miramos. No. Ya estoy viendo qué pasó. ¿Mm? ¿Sí? Quédense tranquilos. Bueno, gracias. Bueno, chicos, nos estamos viendo, si Dios quiere, el miércoles que viene. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, Chao, gracias. gracias. Chao, Hasta luego. hasta luego. Adiós.